a empezar, quiero presentar a Josh Spina. Josh Spina es un amigo que conocemos hace mucho tiempo en varias comunidades también de desarrollo, como Lima.js, y él hoy día va a hablar de Tailwind CSS, una herramienta para crear interfaces súper rápido. Bueno, te presento, me dejo con Josh. Bienvenido, Josh. Gracias. Buenas noches, espero estén todos ya cómodos. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de Tailwind CSS, que es como que un framework de CSS, ¿no? Sí, claro, es como, bueno, se nos viene a la mente un poco como que Bootstrap, Bulma, ¿no? Y Materialize y Foundation y más framework de CSS que hay, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, no? O mejor dicho, ¿qué es lo que viene a hacer Tailwind tan diferente a la manera en que viene trabajando, por ejemplo, Bootstrap o Bulma o etcétera, ¿no? Y bueno, un poco de mí, me encuentran en Twitter, me buscan como Joel-1205, me pueden mandar un tweet, si les gustó esta presentación, si no les gustó también, un feedback, se los agradecería bastante. Bueno, me considero un Vue lover, parte de la comunidad de Vue.js Lima que se ha aperturado. Abajo pongo un poco de definición. Para mí, ¿qué es un Vue lover? Pues alguien que le apasionó el tema de Vue y quiere conocer a más personas que compartan la misma idea. Y bueno, abajo he puesto un poco de un poco de lo que para mí en el 2019 es muy importante. Algunas tecnologías por ahí si quieren conocerlas, que es GraphQL, el Jamstack, que es un tipo de forma de trabajo, y bueno, el Vue, que para mí es algo que quiero empujar mucho acá. Y bueno, empecemos un poquito. Problemas con CSS. ¿Qué pasa con CSS? ¿Cuántas veces nos ha pasado, o bueno, mejor dicho, vayamos al nombre de CSS? ¿Qué significa CSS, no? Hojas de estilo en cascada, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente son las cascadas. La cascada es algo que nos puede ser positivo y negativo a la vez, ¿no? Y en proyectos muy grandes puede ser demasiado fuerte en un momento en el que no sabemos si cambia esto porque se rompió todo, ¿no? Entonces, es algo que está mucho a ventaja, pero también en desventaja, ¿no? Difícil de mantener cuando nuestros archivos crecen, ¿no? Bueno, ya tenemos demasiados archivos, así inclusive tengamos partials, porque estamos trabajando con algún preprocesador, igual, o sea, la dimensión va creciendo y ahí es donde vienen a veces nuestra idea de decir, bueno, pasemos a arquitectura, ¿no? Trabajemos con alguna arquitectura, tengamos alguna arquitectura, no sé, ITSS, OCC, CSS, etc., ¿no? Y eso es a veces también algo positivo y algo también negativo, porque a veces las arquitecturas no son fáciles de comprender. A veces una arquitectura de CSS como que a veces no es muy accesible a la primera instancia, ¿no? Entonces no es necesariamente nuestra máxima solución, ¿no? Bueno, nos viene el tema de propiedades duplicadas y códigos sin utilizar, ¿no? ¿Cuántas veces se han percatado ustedes que en algún momento hay una propiedad que le llaman muchas, pero demasiadas veces? Por ejemplo, no sé, pongámosle, por ejemplo, DisplayFlex, ¿no? Por ejemplo, por poner un nombre, o una propiedad de display, ya sea cualquier valor que le pongamos. Y nos damos cuenta que la llamamos muchas veces, ¿no? Tenemos muchas veces la misma propiedad en toda nuestra documentación, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con eso, no? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿No? ¿O podemos todavía optimizar algo más, no? Tenemos mutabilidad constante, ¿no? Nuestro CSS no se queda estático, nuestro CSS siempre va mutando, ¿no? Y esa mutabilidad es parte de lo que podamos tener nosotros en la cascada, ¿no? Y eso a veces es medio abrumador, ¿no? Y bueno, un poco y mucho, pero mucho y demasiado efectos colaterales, ¿no? O sea, cambiamos algo acá y porque no nos dimos cuenta había una etiqueta directa o de repente había una clase y pum, nos las estamos cambiando y nos está afectando no necesariamente donde estamos, pero en otro componente o en otra página adicional, ¿no? Y bueno, y más cosas que pueden pasar con CSS, ¿no? Entonces, es ahí donde nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué está mal, no? ¿Qué es lo que pasa exactamente, no?
Y ahí es donde comenzamos nosotros a hacer ese debugging, ¿no? A ver, pucha, pero si esto está bien acá, pero... What the fuck, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, y entre tantas cosas, como les comentaba, había el tema de arquitectura, ¿no? Las arquitecturas son hermosas, son bonitas, pero no sé si sea lo más adecuado al 100% de todas las aplicaciones, ¿no? Porque hay aplicaciones donde podríamos mencionar muchos y muchos componentes, o mucha reutilización de componentes, o X cosas, o X cosas, y o X cosas. Entonces es lo que nace como que una filosofía, una forma de traer un patrón que ha sido muy utilizado, bueno, es muy utilizado en programación, traerlo a CSS. Y ahí todos nos rompemos la cabeza y decimos, what? Pero CSS no es programación, o sea, ¿qué estás hablando? Estás hablando de cualquier otra cosa. Pero es ahí donde se le da el sentido. Empecemos un poco recapitulando un poquito qué es programación funcional, ¿no? Porque es importante ver esos conceptos que son muy importantes. Lo primero es one input, one output. ¿Qué significa esto? Pues tenemos una entrada y siempre nos va a arrojar una salida. Por más que nosotros siempre agreguemos cualquier valor, ese siempre nos va a traer el mismo resultado, ¿no? Es lo que se le conoce como las funciones puras. No tenemos efectos colaterales, no afectamos a nuestro entorno sigue viviendo como ellos viven y nosotros vivimos como nosotros queremos vivir. Y composable es componentizable, ¿no? O sea, siempre vamos a proyectar a que tenemos que trabajar de una manera como si fuéramos tan atómicos y podamos encajar directamente dentro de nuestra aplicación y no afectar, ¿no? Esa armonía con la que viene. Entonces, cogemos esos 3 puntos, vamos a jalar esos 3 puntos y lo vamos a llevar a CSS. ¿Y de qué manera lo llevamos a CSS? Bueno, de esta manera. Tenemos lo primero, que hablamos de funciones puras, pues hablamos de un elemento que tiene un estilo en particular. Este elemento, siempre que va a tener estos estilos, no van a cambiar. Podremos tener estados, podremos tener de repente, no sé, por algún estado en particular queremos cambiarlo porque es un error, porque es una alerta, por lo que fuera, pero no son elementos idénticos, son elementos distintos porque tienen inclusive un estado distinto, ¿ya? Y por ende, cuando nosotros entregamos este elemento y le aplicamos estos estilos, siempre van a ser lo mismo, ¿no? Bueno, efectos colaterales, no tenemos efectos colaterales, la cascada se fue, ya no hay cascada. Ya no hay una cascada que a ti te afecte o que tengas que estar pensando, what, pero y esto y lo de acá. No, ya no hay cascada. La cascada ya no es un elemento que te va a detener a tu desarrollo, ¿no? La cascada pasó a ser parte de un mito, ¿no? Y bueno, y por supuesto, componentes totalmente reusables, ¿no? Componentes que son muy rápidos en el sentido en que, bueno, ya en esta época en la que todos trabajamos hacer componentes, pues es importante ser rápidos en este aspecto, ¿no? Entonces, tomando este concepto, es que muchos frameworks, muchas librerías han tomado esta perspectiva y la han creado, ¿no? La han adoptado de una manera en particular, algunos de una manera, otros de otra manera, pero siempre basados en esa filosofía, ¿no? Pero ¿cuál es la filosofía ahí? La filosofía detrás, ¿no? O mejor dicho, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿Cuál es la magia? ¿Qué es lo que quieres expresarme, ¿no? Disculpen. Como pueden ver, por ejemplo, yo tengo a la izquierda unas clases que, si las analizamos un poquito más, tenemos ese detalle en particular y que a simple vista la podemos ver, ¿no? Que, por ejemplo, la primera clase se llama BG-Red, que hace alusión a BG, un background que tiene un color rojo, ¿no? Nada más, no hay más misterio, no hay más magia, no hay más. Esto solamente es algo que va a colocarle un fondo rojo, no va a ser más. Y bueno, y abajo también lo mismo, ¿no? Tenemos uno que es para un color azul, tenemos para un color rojo, para un color transparente, etcétera, ¿no? O para ponerle un modo transparente, etcétera. Entonces tenemos, por ejemplo, un componente donde creamos pues un div con una clase, como les digo, un background red, y por ahí, bueno, más arriba o más abajo, y por ahí lo tenemos otras clases que, por ejemplo, igual, una clase que se llama uppercase, que lo único que hace es ponerlo en mayúsculas. Tenemos un text bold, que lo único que hace es que el texto se ponga en negrita, y tenemos un text white, que lo único que hace es colocar el texto en blanco, nada más, ¿no? Entonces, tomar ese concepto es que nacen algunas
librerías. Entre que han tenido más evolución y entre que algunas se han mantenido sobre esa filosofía y otras que van creciendo mediante la evolución de la tecnología misma. Bueno, la que empezó, por así decirlo, todo esto y lo supo aplicar muy bien es la primera, Attachments. Le pueden después dar una revisada, y trabaja de la misma forma que las demás, que Tailwind y que BaseCSS. Sí, pero es la que básicamente empezó con toda esta filosofía. Empezó con el tema de todo esto de Functional CSS y todo basado en Utility First, o sea, tener siempre pensando en que la utilidad es lo importante, ¿no? La funcionalidad que vamos a necesitar. Sí, y bueno, tenemos a Tailwind y tenemos BaseCSS. ¿Ya? Bueno, me comí una. Hablemos de Tailwind, pero ¿qué es Tailwind? O sea, ¿qué es exactamente Tailwind y todo eso, ¿no? Tailwind básicamente pues toma esta filosofía y la plantea, ¿no? Plantea el tema de enfocarse en dos propiedades en particular, o mejor dicho, en dos características en particular. Primero, Utility First. Esta característica de Utility First es básicamente que podamos crear interfaces de usuario tan complejas en una velocidad mucho menor, ¿no? En una velocidad mucho menor e inclusive con una característica tan definida, o sea, en el sentido de que tal cual es el prototipo, tal cual queda el diseño, ¿no? No es como cuando cogemos nosotros tratamos de hacer algún tipo de diseño rápido que nos hayan pasado con Bootstrap y no lo podemos hacer de esa manera, tan rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el hecho de que Bootstrap primero nos implementa sus clases, sus propiedades, sus estilos, su forma, ¿no? Y luego de eso nosotros tenemos que cambiar esa forma para poder decirle, ¿sabes qué? Mira, yo quiero tenerlo así, 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 y estas cosas me las voy golpeando, cambiándole de valor a la fuerza, etcétera, ¿no? Por la cascada misma. Pero esto de acá es mucho más rápido, ¿no? Ese es el Utility First, ¿no? Que es lo primero que tiene, que plantea Tailwind como tal, ¿no? Y el otro es súper amigable a los componentes. Súper amigable a los componentes, en que básicamente esta es una característica que le ha agregado Tailwind a su forma de trabajar. A mí particularmente, entre que medio me agrada y no, porque como que sale un poco del contexto, pero bueno, es parte de las herramientas que ellos te dan si en algún momento necesitas utilizar. ¿De qué manera? Pues Tailwind te da unas directivas que se llaman, bueno, tienes las directivas apply, que son directivas donde tú puedes decirle qué clases quieres que tenga y que, bueno, a través de PostCSS, pues estas las compila, las transforma o lo que fuera, y las convierte como si fueran unas clases normales, ¿no? Y tenemos una clase nueva con características que le hemos puesto de manera manual, ¿no? Como les digo, esto es algo particularmente a mí no me agrada mucho, me gusta más colocarlo así y de esa manera me siento más a gusto, ¿no? Ahora, yo sé que me preguntarán, pucha, pero yo sé, viendo ahí ese botón me parece que tienes como 5, 10, 8 clases, ¿no? Y lo primero que se viene a la mente es decir inline styles, ¿no? Pero no hay que confundirse en esa manera, ¿no? Como que los inline styles son propiedades que nosotros le asignamos al elemento en particular, ¿no? Pero no estamos, en este caso no estamos colocando las clases o propiedades netamente a un componente, sino que son clases que existen y que nosotros estamos reutilizando siempre en medida de lo que necesitamos, ¿no? Esto al inicio es un poco medio complejo entenderlo porque a veces como que rompe ese paradigma de tener, pues, de repente, a veces, o mejor dicho, a veces hemos estado también acostumbrados a manejar el tema de, una de las formas de trabajar que siempre iniciamos también es utilizando BEM, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa con BEM? Que llega un momento en el que a nivel de que tú tienes modificadores, hay modificadores que particularmente tendrían que ir asociados a ¿cómo diría? A una clase aislada, ¿no? Porque semánticamente debería ir a una clase aislada. ¿De qué manera? Por ejemplo, imaginemos que tenemos ese botón, ¿no? Y tenemos un botón que, por ciertas cosas, el botón tiene que tener un texto a la izquierda. Entonces tenemos una modificación de ese texto, ¿no? Tenemos que modificar esa clase y colocarla a la izquierda. Pero si también quiero un botón a la derecha,
tengo que crear otra clase con el mismo nombre, pero que sea modificador hacia la derecha, ¿no? O hacia el centro. Entonces estamos repitiendo elementos, ¿no? Estamos repitiendo clases y propiedades. Como les digo, una de las características que particularmente esto soluciona es la cascada. O sea, con esto no tienen efectos de la cascada porque simple y llanamente no tienen una propiedad repetida. La propiedad está simplemente, existe en sí misma y existe directamente sobre los breakpoints que puedan existir. Pero bueno, vayamos viendo un poquito de cositas que he hecho para que más o menos puedan ver. Esperen un ratito. Esto es básicamente, bueno, es un pequeño, bueno, es una pantalla, es una de las primeras cosas que hice, es una pequeña pantalla de inicio de sesión, ¿no? Pero veamos directamente qué es lo que he necesitado yo para conseguir esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, básicamente esto es lo que les quería enseñar. Las clases son muy directas, son tan directas que para mí particularmente me he sentido muy a gusto. Básicamente, por ejemplo, inclusive creo particularmente que inclusive para empezar es mucho más fácil, ¿no? Es, por ejemplo, tenemos la primera parte, bueno, es colocar acá, como su nombre mismo lo dice, es solamente un fondo de color, nada más, ¿no? Bueno, a esto sí es un poquito más como que simple por height y un poquito, bueno, texto, un tipo de texto que es sans. Y bueno, un contenedor para tener un ancho máximo. Tenemos un margin en X, auto. ¿Sí? En el height tener el 100%. Bueno, para la propiedad de flex. Y después propiedades como justify center, que son propiedades de flexible. Item center como propiedades de flexible, ¿no? Como les digo, básicamente inclusive se siente bastante hecho, ¿no? De que prácticamente escribes y dices, quiero ponerle flex y le pongo flex, y ya sé que este tiene un elemento flex. O sea, ya sé que estoy en modo flex, ¿no? A diferencia de repente de Bootstrap que tienes que colocarle, bueno, no recuerdo, pero creo que tenías que colocarle directamente una fila o una columna, creo, para que recién tengas una propiedad de flex, ¿no? Y bueno, y luego de ahí, bueno, vamos creando acá... Flex column, flex row, pero el row de por sí. Sí, el row de por sí, sí. El row de por sí viene con flex, con display flex. Entonces, es como que es eso, no tienes que ver para que de repente digas, pucha, pero si este no tiene flex, le pongo flex call, de repente, ¿no? Pero ya el row de por sí ya lo tiene. Entonces, entras como que en esa lucha de saber si tiene o no tiene, ¿no? Entonces, acá es más directo porque pones lo que tú necesitas y directamente te va mostrando, pues, te va agregando esas propiedades. Es como que si tú armaras una interfaz, pero tú le vas agregando esas propiedades como si fueran rompecabezas, ¿no? Por eso es que viene ese directo de saber que tú al final y al cabo completas ese componente o ese pequeño elemento que has creado y lo puedes reutilizar y sabes que nunca va a volver a golpearse con otro elemento y no estás golpeando ni la clase ni nada. O sea, hay mucha inmutabilidad en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y por ende son bastante aisladas, ¿no? Bueno, y básicamente igual lo demás son propiedades y básicamente como les digo tienen bastante ese nombre, ¿no? Mucho tiene ese nombre de
border, si quiero un border, y la T me alucina que es top, o sea, nada más. Y 8, pues bueno, ya es un tema de dimensión que tiene que eso, ya cada uno lo puede acomodar a su manera, ¿no? Pero básicamente las clases te las da de esa manera, ¿no? Border, bueno, til es un color, P es un padding. Cuando hablamos de P es solamente la P en todos los aspectos, izquierda, derecha, arriba y abajo. Border-T, le digo, ¿sabes qué? Pon un border arriba. No sé, ponle de 8, de 6, de lo que quieras. Un color blanco de fondo, un margin abajo para que te empujes un poquito. Bueno, rounded es como que redondeate, ponte un poquito redondeado para que no te veas un poquito. Y bueno, y shadow es sombra, ¿no? Es así de... Me gusta mucho por eso, porque las clases son bastante directas. Y bueno, tienes eso, ¿no? Acá está mi sombra, ¿no? Entonces, ¿Todos esos números están en píxeles? ¿O... No. Por cierto. Están en... sí, en RAM. Ah, Porcentaje de la Sí. fuente. ¿Dime? Claro, es el porcentaje de la fuente. Sí, el porcentaje de En base a la la fuente. fuente. O sea, claro, el porcentaje de la fuente. Pero, bueno, es que esa parte también quiero hablarles después. Sí. O sea, del HTML. Pero eso lo vas a ver. Sí, luego les voy a explicar, porque lo que pasa es que esta es la primera parte que quiero comentarles, porque hay una parte mucho más interesante que te da Tailwind. Y, pues, entonces, como les digo, las clases son así, ¿no? Son bastante directas, son bastantes directas en ese sentido, ¿no? Lo que necesito le pongo padding, quiero sombras, quiero bordes, etc., ¿no? Ahora, Tailwind, lo chévere de Tailwind es que no sé si todos manejemos preprocesadores, no sé si o alguno por ahí ha tenido esa complejidad con un preprocesador, como que, no sé, de repente no se siente tan a gusto y todo lo demás, pero sí le gusta mucho JavaScript, ¿no? Entonces, pero si les gusta mucho JavaScript, entonces podemos configurarlo directamente con PostCSS, ¿no? Pero básicamente Tailwind ya te da un set, por así decirlo, un config file que tú puedes tener, ¿para qué? Con la finalidad de que tú puedas modificarlo, ¿sí? Esto vamos a verlo en la página, para que tú lo puedas modificar y esto te cree absolutamente todo, ¿no? Ahora sí, esta es la página de Tailwind. Vamos a ir a... Listo, gracias. Vamos a ir a... acá. Ya, exactamente. Este es bueno, en este caso yo solamente utilicé el CDN de Tailwind, pero si por ejemplo, pongamos que ya estamos en una aplicación mayor, una aplicación más grande, etcétera, tenemos, Tailwind nos recomienda que nosotros inicialicemos con su, bueno, solamente copiar un archivo que ellos tienen, lo mueven, ¿sí? Y este archivo básicamente es un JavaScript con toda la configuración que tienes. O sea, acá tienes todos los colores, ¿no? Tienes todos los colores. Es como tu paleta, ¿no? Sí, están todos los colores, pero ya no estamos hablando de preprocesador. Ah, ok. Hablamos directamente en JavaScript, ¿no? Entonces tenemos las medidas, tenemos las fuentes, o mejor dicho, la configuración de fuentes entre mayor a menor, ¿no? Acá están las medidas del texto, ¿sí? Tenemos igual las medidas de las fuentes, del grosor de las fuentes, ¿no? El tracking, tenemos los colores del texto, etc. Ahora, ¿qué es interesante de todo esto? Pues que, como les digo, si uno no maneja preprocesador, pero maneja JavaScript y necesita agregarle sus propios colores, puede agregarlos directamente en este array y Tailwind te va a crear, cuando lo compilas, pues te va a crear todas las clases que conllevan a eso. No pongamos que tú tienes un color, yo le voy a agregar, por ejemplo, un color que se llamase, no sé, verde amarillento, por ejemplo, y Tailwind me compila y me va a crear un BG-verde amarillento, me va a crear un border-verde amarillento, ¿no? Entonces ya automáticamente con la configuración, ¿no? Ahora, Tailwind también tiene bastante el manejo de estados, ¿no? Bueno, es parte propio es el tema de estados, ¿no? Bueno, porque se llaman, claro, variantes, estados, lo que queremos llamar, ¿no? Por ejemplo, igual,
En ese caso, como yo estoy agregando un color que se llama verde amarillento, me lo va a considerar y también me va a compilar una clase para mis estados. Por ejemplo, en este caso yo tengo una clase que se llama hover y me va a crear un hover background-verde amarillento, ¿no? Entonces, y esa la voy a poder utilizar. ¿Tienes servilleta? Y esa la voy a poder utilizar igual, porque bueno, ya Tailwind me lo compila y me lo pone. Entonces, bueno, igual se encarga de compilarme y crearme todos en donde todo implique color, me lo va a crear, ¿no? Directamente. Y como les digo, tiene bastante ese dinamismo. Bueno, tiene bastante ese dinamismo para esas clases, ¿no? Entonces, quería mostrarle algo más. Entonces, bueno, básicamente es eso. Tiene la gran mano, bueno, hay estados que no se están contemplando, que bueno, faltan algunos estados todavía, creo que últimamente han ido agregando más cosas. Y bueno, eso es básicamente lo que te permite Tailwind en una parte, porque tiene muchas más cosas. Sí, tiene mucho más cosas. Por ejemplo, en la última actualización que ha sido hace un par de semanas, si es que no me falla la memoria, le agregaron acá. No, acá no. Bueno, acá es lo que les comentaba, el tema del destructing de componentes, es que ustedes ya no quieren utilizar esa verbosidad, pues pueden utilizarlo directamente sobre una clase y esto les va a compilar y les va a arrojar pues ya todo una clase en particular btn-blue con todas esas propiedades ya compiladas. Sí, y bueno, por acá, plugins, como queremos llamarle. Bueno, Tailwind te permite a ti crear un sinfín de plugins para ti, para la comunidad, para lo que tú necesites, para lo que X fuera. Extendible eso. Sí, es extendible, es bastante extendible. Donde puedes tú agregarle pues diferentes, igual, es JavaScript, no es SAS, no es ningún preprocesador, es JavaScript. Entonces te da una función en particular que tiene estos 5 elementos, ¿no? Los add utilities, add components y prefix y config, ¿no? Bueno, acá tienen un poquito más de información, pero básicamente esto es más que todo cuando tú quieres extender un poco más de propiedades o más de clases que quieres tú agregarle, de repente, no sé, Tailwind si ven, no contempla gradientes, no contempla animaciones, no contempla bueno, animaciones, gradientes, etcétera, pues ustedes pueden utilizarlo directamente, como les digo, con JavaScript y automáticamente eso les va a compilar y les va a crear las clases que necesitan, ¿no? Ya, y para terminar, bueno, este no, otro, pero otro. Josh, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Tailwind y SAS? No, bueno, lo que pasa es que Tailwind es un framework y SAS es un preprocesador, ¿no? El preprocesador como tal pues te añade funcionalidades que tú quieres tener en tu CSS, ¿no? Agregarle mixins y todo lo demás. Extender propiedades, mejor dicho, extender funcionalidades que no te permiten. O sea, por ejemplo, en el caso de SAS, LES y PostCSS, ellos al final te arrojan un CSS ya construido. A diferencia de esto, Tailwind es dinámico. Claro, no, o sea, lo que pasa es que Tailwind y cualquier CSS basado en funcional, en filosofía funcional,
es, bueno, más que todo crear clases que sean súper aisladas y que no tengan efectos colaterales, que no exista una cascada. Mientras que en SAS son como que funcionalidades adicionales que tú le agregas y todo lo demás. O sea, no coinciden en lo mismo, porque esto es más que todo, es un concepto, más que todo, es un concepto en particular llevado a una realidad, ¿no? Que en este caso es tal. Mientras que, bueno, SAS te da las funcionalidades que no tiene el lenguaje como tal, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, este es el ejemplo. Bueno, este es un ejemplo que, bueno, lo estuve viendo en Dribble, vi esta pantalla y me gustó, me la copié. Y bueno, básicamente, acá lo que más le quería enseñar de esta parte es que, bueno, es que del mismo modo, acá sí utilizo un poquito de JavaScript, más que todo para traerme una información que me he traído de ¿cómo se llama esto? Este acá, Random User, para traerme las imágenes y todas estas cosas. Entonces, igual, ¿no? Quería enseñarles un poquito, bueno, la verdad es que lo hice recontra rápido, pero también quería enseñarles esa parte como que es bastante rápido para tener ese tipo de componentes, ¿no? Es como que este componente en particular, pues, es mucho más rápido hacerlo y más aislado para poder arrojarlo. Y si, por ejemplo, en ese instante yo quisiera cambiar el estado del botón, que pasara de repente de verde a un rojo porque ya está offline, pues solamente cambio esa propiedad en particular. Y Se hace en el DOM, entonces. ¿Cuál? O sea, ese cambio se hace directo en el DOM. Claro, claro. No, bueno, estamos hablando de componentes, o sea, ponte que el componente cambia de estado, Ya. ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar esa propiedad por un color rojo nada más, sin tener que crearme una nueva clase con un nuevo estado, ¿no? Solamente para hacer un cambio de estado. Yo te entiendo. ¿Me entiendes? Sino que directamente si yo tuviera que pasar esto de verde a rojo, pues simple y llanamente cambio el color a rojo, porque es lo único que ha cambiado en todo mi componente, ¿no? Por eso es que es bastante extensible para ese tipo de desarrollos en los que queremos hacer rápido las cosas y queremos probar interfaces rápidos o acercarnos mucho a la interfaz que nos plantean de repente el equipo de experiencia de usuario. Entonces Tailwind es una herramienta que les va a permitir ser muy ágiles en este aspecto, ¿no? Y como les digo, a mí particularmente cuando yo lo comencé a usar me ayudó mucho a fortalecer más todos mis conocimientos en CSS porque es bastante léxico, es bastante hablado, ¿no? Es bastante ese tema de poder decir, yo quiero agregarle la propiedad de flex, solamente le pongo flex y ya está, ¿no? Más que todo, ¿sí? Y bueno, y para terminar un poquito, bueno, creo que tengo un slide más, la memoria. Bueno, de hecho son examples. Bueno, acá después les paso esta diapositiva. Acá les coloco un poquito más de información. Si por ahí quieren, no necesariamente probar con Tailwind o quieren probar de repente con los que mencioné, que pueden ser Touchtunes, que yo recomendaría, bueno, lo que pasa con Touchtunes es que como que ya hay un punto en el que quedó estancado, no evolucionó. Entonces, es por eso que más o menos ahí se ha quedado relegado, pero Tailwind está creciendo bastante rápido por esa forma de diseño y de interactividad para hacer las cosas rápido, ¿no? Y bueno, eso más que todo, así que no. Ah, ya. Y bueno, quería comentarles también, para terminar, el día 30 de enero, si es que no se han registrado, estamos haciendo el primer meetup de la comunidad de Vue.js Lima. Están totalmente invitados. Bueno, escríbanse. Espero que después. Sí, todavía hay 126 personas. Y bueno, es el día 30, va a ser igual, de 7 a 9 y media. ¿Sí? Bueno, ya tenemos charlas confirmadas. Y bueno, por ahí si desean ver un poquito más el tema o conversar de repente o lo que fuera, igual siempre me pueden escribir. Igual me buscan en Twitter como George-1205 y me escriben y siempre estoy para contestarles. No sé si tienen alguna duda. Sí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
Siéntense confianza, preguntar todo lo que deseen. Ahí ya. Una pregunta, ¿maneja algún sistema de grillas? ¿Tiene sistema de grillas? Sí, el sistema de grillas que maneja directamente sobre Flexbox. O sea, no es que sea como que una grilla como tal, ¿no? Es como que, claro, o sea, tú le agregas la propiedad de Flexbox, ¿no? Ya tienes Flexbox, ya sabes que ya tienes Flexbox, ya le agregaste la propiedad de Flexbox, ya puedes ir redimensionando los tamaños, ¿no? Y en base a la propiedad de Flexbox puedes agregarle un tamaño, no sé, un width de tanto, quieres el 50% width del 50% W guión un medio o un tercio, y ahí vas armando tu propia sistema de grillas, ¿no? Hay una mención al final. Sí, o sea, acá lo menciona. Al final, al final, ajá. Sí, por acá está la forma de grillas. Abajo, ahí. Pero no es un concepto, o sea, igual no es un concepto directo. O sea, no es como que le agrego un row y ya tengo mi fila, ¿no? Sino que en sí es un concepto que, bueno, básicamente trabajamos sobre Flexbox, le ponemos Flexbox y ya podemos asignarle el tamaño que queramos, ¿no? Podemos ir dimensionando y bueno, ya tenemos el Flex Grow, Flex Trim, para que esto se vaya acomodando. Y nosotros ya, básicamente es lo que ellos te sugieren, ¿no? Sabes que, mira, si quieres hacer un tema de grilla con Tailwind, te dejo las guías más o menos para que por ahí tengas el concepto y lo puedas ir practicando, ¿no? Como les digo, la verdad es que esto es bastante dinámico en el que te permite inclusive entender más, ¿no? Directamente, por ejemplo, Bootstrap dice pon una fila y ya está, pero no sabemos qué hay detrás de ese código, ¿no? O qué estás haciendo exactamente. Si no, tienes que meterte y saber, ¿no? Pero en cambio acá sí te dice, ¿sabes qué? Le conozco Flex, entonces ya sé que mi padre está como Flex, entonces yo como hijo, pues sabes que me puedo extender todo el 100% si quiero, o el 50%, o etcétera, o de repente, pues sabes que utilizo pues para crecer yo dinámicamente, pues en base a lo que me vayas permitiendo, pues le coloco Flex-1, acá Flex-1, y esto va acomodándose de acuerdo a la cantidad de elementos que hay en ese contenedor padre, ¿no? Y bueno, y básicamente es eso, ¿no? Claro, al parecer ahí lo que te permite es definir el ancho de cada, no sé, de cada elemento, ¿no? Pero en este caso el sistema de grillas de Bootstrap lo que te permite es que cómo se va a visualizar de acuerdo al tamaño del dispositivo, ¿no? Algo parecido, no sé si tiene. Sí, sí, acá, o sea, este es el concepto como tal. Ya, esta es una fila como tal, ¿no? Hasta acá estamos claros, perdón. Ahora, igual, Bootstrap te lo deja hasta ahí. Bootstrap te dice, ¿sabes qué? Tú le colocas un row y ya tienes elementos, ya tienes tu fila. Ahora, que puedes cambiar porque tienes responsividad, porque tienes media queries y todo, claro. Igual, o sea, la responsividad te la da Tailwind. Está en esa misma página. Sí, Ahí arriba. Ahí. acá está. Sí, o sea, igual tienes responsivo que son... Tú configuras exactamente también la responsividad. Como te digo, en el archivo de configuración, le configuras tú los views porque tú quieras tener. Entonces, dependiendo de eso, inclusive tú lo puedes... Acá te dice que tienes S, M, LG, XL. Pero no necesariamente te vas a quedar con eso. Si tú dices de repente, yo no utilizo las 5, yo utilizo solamente 3. Entonces, te agarras y borras todas las demás y te quedas con 3. Por eso es que no es tan restrictivo en ese aspecto de decirte, ¿sabes qué? Mira, tú tienes 5 media queries, las 5 las vas a tener que usar en tu proyecto, ¿no? No, si tú estableces que tienes 3, pues igual Tailwind te dice, ya tengo 3, dime cuáles son esas 3 nada más. Por ejemplo, digo, yo voy a utilizar la base, tengo mi base, tengo mi SM, tengo un MD y un LG. No tengo XL y no necesito tampoco tener XL, por ejemplo, ¿no? Entonces tú lo configuras y no es tan restrictivo en ese aspecto, ¿no? Pero ese es un tema, como te digo, que ya va muy aparte del tema de la grilla, ¿no? La grilla como tal funciona de esta manera. Ya si tú le agregas más temas, porque claro, tiene responsivo y todo lo demás, esa es la forma, ¿no? Igual, los comportamientos van asociados a, de repente, en algún momento dices, ¿sabes qué? Yo, no sé, 978 píxeles hacia adelante, quiero que ya no seas flex, quiero que seas, no sé, ponte en inline block, por ejemplo. Pues acá le puedes colocar flex y de repente, no sé, MD 2 puntos, inline block. Y cuando llegue a esa medida se va a pasar de ser flexible a ser
inline block, ¿no? Entonces, como te digo, son bastante directas las propiedades, ¿no? Sí, otra pregunta aquí. Sí, me gusta. Si digamos, se supone que es las clases que tiene Tailwind chocan con las de Bootstrap, ¿cierto? Porque, digamos, por ejemplo, cuando estabas usando padding o margin output, son clases que también Bootstrap tiene, y de la misma manera. Pero, digamos, si uno quiere trabajar con ambas, no se podría, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, lo que pasa es Sí, que es súper parecido. es como que entras en una redundancia, no tienes como que mucho, o sea, Entonces, igual. volvemos, esto también me olvidé mencionarle, mira, vamos a ir rapidísimo nomás. Bueno, vayamos a Bootstrap. Acá creo que es. Vayamos al compilado total, ¿ya? Vayamos al compilado total. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá, ¿no? No, mira, acá por ejemplo, si nos damos cuenta, pues tenemos displayFlex un total de 32 veces repetidas. O sea, 32 veces que llamamos a displayFlex. Entonces, si tú quieres colocar Tailwind, es cierto que Tailwind viene separado en tres partes, en particular, o sea, dividido en tres partes y que puedes utilizarlo de acuerdo a lo que necesitas. Pero la parte en sí de todo el elemento, de lo que todo conlleva, la parte funcional es pues evitar este tipo de cosas, ¿no? Tener muchas clases repetidas, porque al final igual te van a ir a aplastar la cascada. Entonces la idea principal del CSS a nivel funcional o de manera funcional es eso, evitar que existe una cascada que mañana más tarde pues te pase factura y no entiendas por qué me estoy golpeando, por qué esto de acá se desarmó, si esto estaba bien, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es más que todo. Pero sí que lo puedes, ¿sabes dónde sí te recomendaría? Es que si de repente estás utilizando algún framework de JavaScript, como React, como Vue, ahí sí que puedes, de repente, toda tu aplicación, tienes de repente ciertos componentes, esos ciertos componentes sí los puedes ir comenzando a ir migrando de repente a Tailwind. Eso sí te lo recomendaría, porque ahí sí, y bueno, ya luego utilizas de repente... ¿Cómo se llama esto? Hay uno que se llama Purge CSS para ir eliminando las clases que no estás utilizando. Entonces ahí también puedes hacer que ese componente sea mucho más ligero y todo, ¿no? Bueno, agregando, ¿no? En Sí. respuesta a su pregunta, Tailwind también tiene, como maneja un archivo de configuración y eso te genera toda la hoja de estilos. O sea, básicamente es no un preprocesador, sino un postprocesador. Ya, en el mismo JSON, bueno, en el archivo JavaScript, al final también tiene una propiedad de prefijo. Tú le puedes agregar cualquier prefijo y absolutamente todas las clases de Tailwind pues traen eso y eso ya, con eso solucionas el problema de compatibilidad con otro. Lo recomendable es, bueno, si inicias un nuevo proyecto, pues que sea con Tailwind, ¿no? Para que no tengas que conllevar a agregar más de un framework en un proyecto. Exactamente. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí. Desde máxima experiencia, más o menos, ¿cuál es la diferencia en el tamaño del archivo CSS que está compilado a diferencia de Bootstrap o Tailwind? Ya, ahí, para serte sincero, Tailwind pesa más que todo. O sea, Tailwind pesa algo de 34 kilobytes, mientras que Bootstrap pesa algo de entonces es que no me falla la memoria. Pero es que depende también de la configuración que tú le des. O sea, si tú sabes que hay clases que no vas a utilizar, tienes que depurar, ¿no? O sea, si hay clases que no vas a utilizar, tienes breakpoints que no vas a utilizar, entonces vas depurando todo eso y llegas a pesar menos de lo que pesa mucho menos de lo que pesa Bootstrap como tal. O sea, si tú quieres utilizar Tailwind todo completo, o sea, de inicio a final, sí, o sea, son 34 kilobytes, pero si no, y sabes que hay clases que no has utilizado, y hay, como te digo, medidas, breakpoints que no has utilizado también, las sacas. Al sacar tú esos breakpoints,
también está sacando clases que ha creado él para esas medidas. Entonces ahí tienes código que también va quitando, ¿no? El más ligero, sí que el más ligero es, bueno, igual se los voy a mostrar porque a mí particularmente siempre me ha gustado. Está Actions, esto de acá sí, bueno, es el más ligero que conozco, es 14. Esto es de ese 14 como tal. No necesitas, bueno, ya no es... Igual, tiene el mismo concepto, solamente que esto de acá sí no tiene un tema o sea, no hay un tema de componentes, o sea, ya tendrías que tú ir creando los componentes manualmente, lo cual también es interesante, ¿no? Y está bastante enfocado al tema del diseño, ¿no? Es bastante enfocado, esta filosofía, esta forma de trabajar es más que todo enfocar bastante, por su nombre, pues en la utilidad, en el componente como tal, en sí, tratar de asemejarse más a lo que ya está diseñado que a lo que no puedo porque X cosas, ¿no? Porque el framework no me deja o por X cosas, ¿no? Sino más acercarse lo más posible al diseño, ¿no? Entonces eso también, como les digo, esta es la primera que inició todo el tema del tema de CSS funcional y tiene mucho, bueno, también tiene el mismo concepto, ¿no? Utilizar clases y todo lo demás, ¿no? Igual les dejo ahí para que le puedan dar una chequeada después y por ahí me comenten. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, solo un comentario, ¿no? Porque así como toda herramienta, tal vez, por ejemplo, no podemos comparar Vue con Angular, por ejemplo, o, no sé, ciertos lenguajes, ¿no? Porque en realidad las tecnologías están orientadas a un uso específico tal vez, o tal vez se desenvuelve mejor para ciertos casos. Lo mismo pasa con Tailwind, ¿no? Desde mi punto de vista, Tailwind tiene ciertos casos de uso. Yo lo usaría, bueno, lo he usado anteriormente. En realidad, hace un año tenía la oportunidad de usarlo en un par de proyectos, marzo, me parece. Y lo opté por su flexibilidad y porque el proyecto en el que estaba era frontend, ¿no? Me refiero a la vista externa, hacia el público. Si te vas a enfocar, no sé, en desarrollar un panel de administración, pues no recomendaría para nada Tailwind, ¿no? Sino tal vez Element o Bootstrap, ¿no? Así, porque ya tiene componentes hechos y lo que quieres hacer básicamente es funcionalidad. En cambio, para front te brinda toda la flexibilidad posible. Yo lo he usado, incluso lo que mencionaste con el push y todo ello. El proyecto fue creciendo. Yo lo usé desde el inicio y al inicio me empezaba a 10 kilobytes. De hecho, menos 5, 10, así. Conforme agregaba lo que necesitaba, ¿no? En el archivo de configuración, fue creciendo y pues habrá terminado creo que en 20, ¿no? Pero eso es lo bueno. Al final, la hoja de estilos contiene solo lo que tú usas. Bueno, es como que un comentario, ¿no? Acerca del Pro. Sí, claro. Es muy buena opción para los proyectos que necesitan, no sé, flexibilidad completa y quieres lograr tal cual como hizo el diseñador UX y todo ello. Sí, sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Sí. Yo nunca he usado CSS funcional, pero o sea, la tengo en la cabeza y he visto algunas cosas que, o sea, he pensado algunas cosas como, por ejemplo, lo que comentabas tú, como cómo solucionar el tema de repente si es que en desktop tal vez la fuente tendría un FS de repente guión 10 y fuera un font size de, no sé, 80 píxeles de repente, y de repente en tablet va bajando y ya no sería de 80 píxeles, sino sería de 50 quizás. Entonces, en esos casos, la única solución para eso sería como que agregarle de repente no sé, en guión de repente al final MD de acuerdo a la medida del viewport, o sea, es la única solución y también lo trae o se agrega manualmente esto. O sea, como te dije, en el archivo de configuración es donde tú defines el punto inicial de tu fuente de texto, ¿no? El tamaño de tu fuente de texto. Entonces, si tú estás definiendo ahí, por ejemplo, no sé, imaginemos que, bueno, en sí, vamos a verlo directo. Abajo. Abajo. Sí. Acá está. Entonces, empezamos con estas medidas, ¿no?
empezamos con estas medidas. Entonces, en base a eso, pues se va acomodando de acuerdo a la medida del viewport que tú tengas, ¿no? O sea, no es una medida estándar, no es una medida estática en el aspecto en que, o sea, mientras que tú vas escalando en mobile, pues la medida se va a ir acomodando. O sea, no es como trabajar en píxeles directo. Claro, pero me refiero en cuestión a un diseño ya. Por ejemplo, me ha pasado mucho que un diseñador yo vaya a agarra y me entrega, no sé, una cantidad de píxeles de repente que no cuadra tal vez con mis medidas. Entonces me refiero a eso más que todo. En ese caso, ¿qué hacer? Porque, como te digo, no lo usaba, pero me pongo a pensar en eso y veo que ya me puede llenar de clases tal vez. Sí, igual esto de acá tú lo puedes modificar, ¿no? O sea, si tú tienes, si a ti, bueno, lógicamente un UX te va a ti facilitar todo un sistema de diseño. O sea, básicamente lo que Tailwind te propone a ti es todo un sistema de diseño, ¿no? En donde yo te digo, ¿sabes qué? Para medidas de texto tienes estas medidas. En tema de viewport tienes estas medidas. Colores tienes esto. O sea, si te das cuenta solamente te da un tema de diseño y él crea las clases en base a eso. Y bueno, y si tú tienes un tema de diseño que a ti te han dicho, ¿sabes qué? Mira, tú tienes estas medidas de texto, entonces simple y llanamente lo puedes reemplazar y quitando las que no necesitas inclusive. ¿Me entiendes? Por eso es que el archivo de configuración de Tailwind es muy bueno para eso, o sea, para agarrar y decir lo que necesito y lo que no necesito. Y en base a eso me va a ir creando las clases. Es cierto que si tú lo dejas así, pues te crea todas esas clases. La base, la XS y todo lo demás. Pero si tú no quieres tener todas, pues simplemente borras las que necesitas y dejas las que para ti son convenientes, ¿no? Igual para el viewport, igual para los colores mismos. O sea, imagínate todos estos colores de acá. Cada uno de estos colores te crea un background, un borde y te crea un texto. Entonces son tres propiedades en particular, multiplicada por todos estos colores, pues imagínate cuántas clases está creando, ¿no? Entonces tú vas quitando, de repente dices, no, yo no quiero todo esto, yo quiero los míos, pum, y pongo los míos, ¿no? Y etcétera. Igual, acá puedes modificar todo. Este archivo de configuración es bastante... Igual acá, bueno, este es el tema de fuentes. Acá va más que todo asociado a un tema de la fuente que quieres, que va primero y la fuente que va última como prioridad y así consecutivamente, ¿no? Igual, Serif, Georgia, Liberation, etc. Dependiendo de que si la tienes o no la tienes, ¿no? Y lo demás, ¿no? Igual, todo lo demás. Y eso es básicamente pues algo que tú tienes, como te digo, sin necesidad de, bueno, no sé, porque a veces tú tienes, si tu proyecto de repente trabaja con preprocesador ya es otra cosa, ¿no? Pero si no trabajas con preprocesadores tienes directamente este archivo de configuración y va más directo, ¿no? Creo yo. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Nadie más? Sí, todo bien. Entonces, démosles muchas gracias a Josh. Un aplauso, chicos.